descubrí un secreto increíble. Un extraño pagó mi hospitalización y reveló mi legado oculto. Todo comenzó tras el accidente que cambió mi vida. Una noche fatídica en la que regresaba de una guardia. Un choque me llevó a la cama de un hospital, rodeado del sonido monótono de monitores y el olor a desinfectante. Mis sueños de ser el médico que tanto necesitaba mi pequeño pueblo parecían desvanecerse, atrapados en una incertidumbre que me consumía. Recuerdo las noches en vela, hablando con los enfermos, escuchando cada historia que murmuraban entre suspiros de esperanza y dolor. Voy a curar a mi gente, prometía en silencio, pero ahora estaba a merced de doctoras y enfermeras, una víctima más de un destino cruel. Cuando la puerta se abrió y un anciano entró, mi corazón latió con fuerza. Sus ojos destilaban una sabiduría inigualable y su voz temblorosa desató un torrente de preguntas en mi mente. ¿Quién era él? ¿Por qué estaba aquí? Aquel hombre se presentó como Don Fernando, el último vestigio de una familia prominente del pueblo. Con una tranquilidad inquietante, reveló que había cubierto todos mis costos médicos. Al oír sus palabras, el escepticismo se entrelazó con la sorpresa, como si me arrojara un ancla en medio de un torbellino. Su voz continuó revelando secretos de mi propia historia. Eres parte de un legado olvidado, Alejandro. La conexión que ahora descubríamos me desbordaba de emociones. No solo era un médico, sino también un heredero de un pasado manchado por la avaricia y la traición. Sentí que me atrapaban las palabras de mi madre, quien siempre hablaba del valor del esfuerzo, de cómo el privilegio nunca debería reemplazar el trabajo duro. La lucha interna se desató. Un legado que podría darme poder y riqueza, enfrentándose a la voz de conciencia que me decía que debía forjar mi camino sin la sombra de un pasado que no elegí. Antes de que pudiera formular una pregunta, doña Clara, la matriarca de mi comunidad y guía de mi vida, entró en la habitación. Su presencia era un bálsamo para mi angustia. Con dulzura, pero firmeza, me habló de honor y sacrificio, entrelazando la historia de su familia con la mía. No dejes que el egoísmo de aquellos que te precedieron defina tu camino, Alejandro, me instó. Sus palabras resonaban en mis entrañas mientras contemplaba la posibilidad de asumir una herencia que desearía haber ignorado. Una tensión se construía dentro de mí, como un nudo apretado que no podía deshacer. La presión crecía con el paso de los días, mientras mi mente se debatía entre el deseo de honrar mi legado y el miedo de perderme a mí mismo. ¿Defendería lo que me ofrecían o me aferraría a la simplicidad de mi vida anterior? ¿Era yo el único que podía decidir el rumbo de este legado manchado? La angustia era palpable y el desafío se intensificaba a medida que otros se preparaban para reclamar mi historia como propia. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La presión emocional se volvió insostenible cuando supe que no estaba solo en esta lucha. Otros ansiaban mi legado.
y su ambición podía destruir todo lo que representaba mi historia. Reflexioné en la cama del hospital, temblando ante la posibilidad de un conflicto que podría arrastrarme a un abismo del que no podría escapar. ¿Cómo equilibraría la carga de un pasado que nunca elegí con los valores que mi madre me inculcó con tanto amor? La incertidumbre me consumía. Mi futuro, antes tan claro, se volvía difuso y aterrador. La revelación de don Fernando me empujaba a un precipicio emocional. Un último secreto aguardaba en las sombras, y mientras me adentraba en la búsqueda de mis raíces, sentí que el verdadero desafío apenas comenzaba. La sensación de fatalismo se cernía sobre mí como una sombra alargada. Estaba atrapado en un laberinto emocional sin salida clara. La noticia de mi legado resonaba en mi mente. Yo, Alejandro, un médico, un heraldo de un pasado olvidado. Mientras mis pensamientos giraban frenéticamente, comprendí que debía enfrentar la realidad que don Fernando había develado. Ignorarla no era una opción, ni tampoco aceptarla ciegamente. Decidí sumergirme en la búsqueda del legado familiar que, a pesar de su oscuro origen, podía ofrecer la posibilidad de un nuevo comienzo. Necesitaba información, y sabía que el primer paso era dirigirme a la biblioteca local, un lugar que solía visitar para leer sobre medicina y mejorar mis conocimientos. La biblioteca se alzaba como un refugio en mi infancia. Sin embargo, ahora representaba una búsqueda de verdades más profundas. Al llegar, el aroma a papel viejo y madera mezclada con la frescura del aire acondicionado me recibió con una familiaridad reconfortante. Me senté frente a la desactualizada computadora, cuyo monitor parecía tan anticuado como el pasado que intentaba desentrañar. Comencé a buscar registros de la familia de don Fernando, aferrándome a cada dato. Fue entonces cuando encontré un viejo periódico que hablaba sobre un escándalo que había sacudido a generaciones pasadas. Leí sobre rivalidades, traiciones y el desplome de la reputación de aquellos que debieron ser pilares de la comunidad. Cada palabra me acercaba más a entender el peso de ese legado. Mis emociones oscilaron entre la rabia y la tristeza al descubrir que mi familia no era, como había imaginado, una historia de honor y generosidad. La ambición había destruido vínculos, dejando un rastro de dolor que se extendía por años. Sentí que mi laberinto de confusión se transformaba en un callejón, presionándome a tomar decisiones críticas. La búsqueda no solo era sobre el pasado, sino también sobre mí. Cada fragmento de información parecía funcionar como un espejo, revelando miedos que había evitado enfrentar. El temor al fracaso, a decepcionar a quienes esperaban que tomara las riendas. La carga ahora no era solo sobre la historia familiar, sino sobre quién quería ser. Mientras la luz del día se desvanecía, supe que debía entregarme a la realidad de mis investigaciones. No podía dejar que las ambiciones de otros me definieran. No quería heredar solo riqueza, sino también responsabilidad. Mi camino se llenaba de decisiones morales demandando mi atención. Abrazar la herencia o huir de ella. Convertirme en cómplice de un pasado turbio o redefinir lo que significaba ser parte de esa historia. La biblioteca ya no era solo un lugar de refugio. Había entregado nuevas preguntas. La responsabilidad me llevó a visualizar un futuro en el que podía encontrar un equilibrio entre lo que había sido y lo que podría llegar a ser. Visualicé una vida
en la que utilizara los recursos que mi legado traía, no para el egoísmo, sino para sanar a mi pueblo. Un enfoque genuino que combinara mis sueños de ser médico con una nueva misión. Salí de la biblioteca con decisión renovada. Sabía que cada paso que daba debía ser un acto de determinación. Debía hablar con don Fernando nuevamente, enfrentar sus intenciones. Después de todo, el último secreto que mencionó debía ser desentrañado. Quizá en sus palabras hallara la clave que me permitiría desenredar mi destino. Mi mente zumbaba mientras tomaba el camino de regreso, un nuevo impulso fluyendo por mis venas. Había llegado el momento de enfrentar un dilema inminente. ¿Qué haría con el legado que me fue impuesto? Y tan pronto como me acerqué a la puerta de la casa de don Fernando, una sombra cruzó por mi mente. ¿Y si lo que descubriese era demasiado oscuro para ser absorbido? ¿Y si mi futuro estaba destinado a ser una repetición del pasado que quería evitar? El timbre de la puerta resonó y un eco de incertidumbre se instaló en mi pecho. Al cruzar el umbral de la casa de don Fernando, el aire se sentía distinto, cargado de una expectativa incómoda. La habitación, decorada con tonos oscuros y un mobiliario imponente, parecía observarme como si supiera más de lo que yo estaba dispuesto a descubrir. Don Fernando, con su porte envejecido pero astuto, me recibió con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «¿Has vuelto?», dijo, como si llevara días esperando mi regreso. Su tono contenía una mezcla de desafío y desafío, un recordatorio de que estaba a punto de enfrentar una verdad que había estado oculta durante demasiado tiempo. Me senté frente a él, el peso del legado pesando en mis hombros. Las memorias de mis investigaciones en la biblioteca revoloteaban en mi mente. Cada artículo, cada dato había sido una chispa, encendiendo la hoguera de mi curiosidad y de mis miedos. Antes de que pudiera articular una pregunta, don Fernando me interrumpió. «Sé que has estado indagando», dijo, sus ojos intensamente fijos en los míos. «A veces los secretos son como sombras. Crecen con el silencio y se desvanecen con la verdad». Sus palabras golpearon con fuerza. Me di cuenta de que había estado buscando respuestas, pero el camino que había trazado no era claro. Mi mayor deseo era entender cómo conjugar mi identidad actual como médico con el peso de una historia que había resultado tan diferente a lo que había soñado. «Necesito saber más sobre el legado», afirmé, intentando infundir determinación en mi voz. «Si este pasado oscuro va a definirme, entonces, al menos, quiero conocerlo en su totalidad». Don Fernando asintió lentamente. Un aire de gravedad se apoderó del ambiente mientras sacaba un viejo álbum de fotos de un rincón oscuro de su despacho. Con manos temblorosas, lo abrió. Las imágenes polvorientas mostraban a un grupo de personas vestidas con elegancia en eventos de gala, sus rostros radiantes en contrastes de alegría y malicia, un mismo momento capturado a través de sus sonrisas y miradas de complicidad. «Esta fue tu familia, a la que quizás no conoces como deberían conocerte», dijo. «Perfectos en apariencia, pero rotos en su interior, como te he contado. Pero fuiste tú quien decidió enfrentarlo». Las palabras pesaban en mí, y sentí que mi rol como médico, en esencia, era sanar, tanto a otros como a mí mismo. Pero, ¿cómo podía sanar un legado manchado de traición? Mis manos se cerraron en puños
y una mezcla de dolor e ira se apoderó de mí. ¿Era este realmente el camino hacia adelante? ¿Aceptar lo que había sido e intentar redimirlo? Cualquier historia tiene dos lados, Alejandro, continuó don Fernando. La historia que has visto hasta ahora, la que está llena de ruinas y tragedia, también tiene su luz. No puedes huir de lo que eres. Necesitas entender que de ese legado puedes crear algo nuevo, algo que sirva. Tomé un respiro profundo, asimilando sus palabras y sus intenciones ocultas. Me encontraba en un punto crítico, y el futuro dependía de cómo decidiera responder a esta compleja herencia. La responsabilidad ahora era también un llamado a la acción. ¿Y si la luz no es suficiente para atravesar la oscuridad? Pregunté, retando a don Fernando a desarrollar aún más lo que quería insinuar acerca de mi futuro. «Entonces», respondió, su mirada volviéndose más intensa, «tendrás que desenterrar secretos que podrían no ser fáciles de asimilar. Algunos te harán dudar de todo lo que crees, pero son esos mismos secretos los que te darán el poder de cambiar tu historia». Mientras absorbía sus palabras, una parte de mí se resistía. Ignorar el pasado significaba continuar viviendo en la sombra de decisiones ajenas. Por otro lado, enfrentarlo significaba salir a la luz y con ello mejorar no solo mi presente, sino quizás también el de aquellos que me rodeaban. Tenía que decidir cuál sería mi camino, aunque el lenguaje de don Fernando insinúe una verdad aterradora. El dilema retumbaba en mi mente. Un nuevo secreto se había abierto ante mí, y la curiosidad por descubrir su esencia me empujaba hacia adelante. El sentido de urgencia que me apremiaba se tornó abrumador. Fuera de la casa, la luz del día comenzaba a desvanecerse, un reflejo de la incertidumbre de lo que vendría. Ahora sabía que debía profundizar más. Un último susurro me hizo tambalear en mi silla. Recuerda, cada legado tiene el poder de transformar, pero solo tú decides qué legado crearás. Y con esas palabras resonando en mi mente, un nuevo desafío surgió. Estaba preparado para explorar qué secretos se escondían aún en las sombras de mi propia historia. La noche ya se había instaurado cuando decidí que debía actuar. La revelación de don Fernando no era solo una llamada a la introspección, sino un grito de guerra ante el destino que parecía tejido con los hilos de mi historia familiar. En mi mente, cada imagen del álbum se convertía en un enigma por resolver, y una sensación de necesidad apremiante me empujaba a descubrir más. Regresé a mi apartamento, donde las sombras de la habitación se hacían eco de mis inquietudes. En mi mente, las imágenes de familiares desconocidos danzaban como fantasmas, murmurando secretos que nunca había considerado. Apagué la luz del salón y con el reflejo tenue de la lamparita de mi escritorio, comencé a garabatear un mapa mental, personajes, fechas, posibles conexiones. Cada nombre despertaba una memoria que intentaba recuperar, como si esos ecos pudiesen guiarme hacia la verdad. Las horas se deslizaron en un torbellino de investigación. Busqué documentos antiguos y fotografías, mezclando cada fragmento de información con la angustia que había ido acumulando. Mis habilidades como médico se tradujeron en este contexto a un análisis clínico, desmenuzar la familia que había heredado, buscar patrones en sus vidas que pudieran resonar en mí. Pero la pregunta que nunca dejaba de atormentarme era: ¿aceptaría la oscuridad que parecía habitar en mi sangre? El día siguiente trajo consigo una claridad fría.
Decidí que tenía que enfrentarme a mis miedos, no más evasivas. Hice una lista de aquellos que, según mi investigación, podrían ofrecerme respuestas. Familiares lejanos, amigos de la infancia de mis padres y, por supuesto, el viejo don Fernando. El primer contacto sería su esposa, doña Isabel, quien siempre había mostrado interés por mantener viva la memoria de su familia, a pesar de los secretos que la rodeaban. El encuentro se realizó en su casa, un lugar menos intimidante que el despacho de don Fernando. Sin embargo, al cruzar la puerta, no pude evitar sentir que estaban a punto de abrirse viejas heridas. Doña Isabel, con su mirada comprensiva, me invitó a sentarme, y antes de que pudiera formular mis preguntas, ella rompió el silencio. He oído que estás investigando tu historia, Alejandro. A veces el pasado puede ser una carga y otras veces una luz que guía, dijo, sus palabras saliendo con un tono melancólico. Lo que siguió fue un torrente de recuerdos que escudriñaron la difícil herencia que portaba. Traiciones, desamores y decisiones cuestionables. Cada palabra de doña Isabel chisporroteaba en mí, como si golpeara un tambor lejano que resonaba por generaciones. Su voz se entrelazaba con las imágenes de las fotografías que dictaban los acontecimientos. Celebraciones familiares, momentos de alegría que se ocultaban entre susurros de tragedia. Empecé a comprender algo que había estado ausente en mis reflexiones. La red de traiciones que mancillaba el nombre de mi familia no era solo un vestigio de un pasado oscuro, era un lienzo que permitía un nuevo trazado. Luego, entre sus relatos, emergió un nombre que resonó con especial intensidad. Un tío, un hombre de carácter fuerte y decisiones arriesgadas. Doña Isabel lo mencionó como alguien que había desafiado las convenciones familiares, cuyo destino parecía colisionar con el mío. El eco de esa revelación siguió resonando en mi mente durante días. Analizaba lo que esto podía significar para mi futuro, y su mirada se llenó de preocupación cuando le referí mis dudas sobre el impacto que mi legado podía tener en mi profesión. Recuerda, Alejandro, que a veces los fantasmas del pasado son después los maestros del presente, dijo ella, como si me empujara a mirarme con otra perspectiva. Mientras me retiraba, el peso de esas palabras elaboraba su propia narrativa en mi interior. Había un camino que prometía más que rencor o vergüenza. Había una oportunidad para trascender. Pero la pregunta cola en mi mente y consta a mis pasos. Si mi legado era un reflejo de una lucha continua entre lo oscuro y lo luminoso, ¿qué pasaría si decidía forjar la narrativa que heredaría a futuras generaciones? El desafío se alzaba frente a mí. Debía encontrar a ese tío y descubrir su verdad. El clima de mi investigación había cambiado de incertidumbre a resolución. Un nuevo capítulo me aguardaba, lleno de posibilidades que podrían redefinir no solo mi identidad, sino la manera en la que abordaría mi práctica médica y la vida misma. Con cada decisión que tomaba, el legado se convertía en un mapa para navegar la tormenta de mi vida. Y había llegado el momento de enfrentar no solo a los vestigios de mi pasado, sino a los acontecimientos que definirían el futuro que estaba por construirme. Estaba realmente preparado para desentrañar lo que el destino me tenía reservado y qué inesperadas verdades surgirían de este viaje hacia lo desconocido. El amanecer
Llegó con un aire renovado, como si el sol estuviera decidido a limpiar las sombras que se habían acumulado en mi vida. Mi determinación crecía con cada rayo que se colaba por la ventana. Hoy sería el día en que buscaría a mi tío y confrontaría la oscuridad que había heredado, una oscuridad que ahora se percibía más como un reto que un fardo en mis hombros. Mientras me preparaba, los recuerdos de las historias que me contó doña Isabel zumbaban en mi mente. Su advertencia resonaba, guiándome hacia una visión más amplia de mi existencia. Mi vida profesional como médico, dedicada a salvar vidas, no podría separarse de la búsqueda de mi historia familiar. Debía entender de dónde provenía esa necesidad de sanar para poder ofrecer un verdadero alivio a los demás. Me vestí con la formalidad de quien se prepara para una cita importante, porque consciente de que lo que tenía por delante no era solo una búsqueda de respuestas, sino una confrontación con mi propia identidad. Tomé el tren hacia la ciudad donde mi tío había vivido la mayor parte de su vida. Durante el trayecto, observé los paisajes que se deslizaban por la ventana, cada uno un reflejo del viaje que había emprendido hacia mi interior. Preguntas y dudas oscilaban en mi mente. ¿Qué significado real tenían las decisiones de mi tío? ¿Cuánto de su carácter había influenciado en la forma en la que yo navegaba mis propias decisiones? Al llegar a la dirección que encontré en antiguos documentos, un edificio antiguo y desgastado me recibió. La puerta chirrió al abrirse, como un aviso de que lo que estaba por suceder no recaía en el terreno de lo ordinario. Sin embargo, al cruzar el umbral, la familiaridad lo inundó todo. El lugar estaba decorado con recuerdos, relojes, fotos y libros abarrotados en estantes. Supuse que la historia de mi tío era motiva a curar la herencia que no quería venir desde el pasado. Asentí con firmeza y llamé a la puerta del fondo. Se abrió lentamente para revelar a un hombre de edad avanzada, con canas y una mirada que transmitía sabiduría, como si había presenciado los secretos del tiempo. Al 183 miradas. Comprendí que era la misma intensidad que había sentido al escuchar a doña Isabel. «Usted debe ser Alejandro», dijo, con una voz rasgada pero cálida. Tras una breve presentación, me ofreció una taza de té y se sentó frente a mí. No perdí tiempo. Comencé a plantearle mis inquietudes, la confusión que me atormentaba acerca de los nombres que había escuchado y de las historias no contadas. A medida que las palabras salían de mi boca, una revelación era también un recordatorio de las emociones que había reprimido. La sombra que te ha seguido no es un mero capricho de la herencia, es una invitación a entenderte, dijo mi tío mientras me observaba, como si pudiera leer mis pensamientos. Las siguientes horas fueron un intercambio de historias, revelaciones y un legado oculto que comenzaba a tomar forma. Mi tío había sido un rebelde en nuestra familia, un médico como yo, que había desafiado la idea de conformismo. Sus decisiones escandalosas y audaces, lejos de sepultar nuestras raíces, parecían formar la columna vertebral de una lucha interna por la identidad. Cada relato era un argumento que desafiaba mi percepción de la herencia. Mientras el crepúsculo caía y las luces de la ciudad comenzaban a encenderse, surgió un nuevo enigma en la conversación. Mi tío había llevado a cabo una investigación clandestina sobre una enfermedad que había marcado nuestra familia. Se había enfrentado al poder establecido,
lo cual lo llevó a ser considerado un paria entre sus pares. Esa lucha me resonaba como un eco. Había algo en mí que deseaba desafiar el statu quo. La noche había caído y se tornaba evidente que había más de lo que parecía a simple vista. Con el nudo en mi estómago, mi tío me miró y preguntó: ¿te atreverías a seguir mis pasos y descubrir lo que realmente nos ha sido ocultado? Esa pregunta era más que una simple invitación, era un llamado a la acción, a confrontar no solo el legado que había recibido, sino a reescribir mi historia. Mientras salía de su casa, un nuevo sentido de urgencia surgió en mí. La batalla no solo sería dialogar con el pasado, sino volcarme en la búsqueda de la verdad que podría hacerme crecer. ¿Sería capaz de inscribir una nueva narrativa en mi vida, una que enfrentara las sombras que había heredado? La respuesta, inevitablemente, me llevaría a profundidades que jamás había imaginado explorar. Pero el tiempo apremiaba, y en mi mente una nueva pregunta surgía con fuerza. ¿Qué más descubriría sobre mi familia y sobre mí mismo en medio de esta tormenta de secretos? La noche anterior había sido un torbellino de emociones, y las palabras de mi tío resonaban en mi mente como un mantra. Descubre lo que realmente nos ha sido ocultado. La inquietud en mi interior se hacía cada vez más palpable. Me encontraba al borde de un precipicio, con una mezcla de ansiedad y expectación que pulsaba en mis venas, como el latido de un corazón que anhela más que la simple existencia. Decidí que la mañana siguiente le daría dirección a mis pensamientos. Después de una breve noche de sueño, con el café humeante en manos, volví a releer las notas que había tomado durante mi conversación con mi tío. Sus historias sobre la investigación clandestina no eran solo relatos sobre un hombre enfrentando un sistema. Eran cartas de un legado que me hablaba a través del tiempo. Era un testimonio de valentía que me empujaba hacia la acción. Necesitaba entender, no solo para sanar mi herencia, sino también para curar mi vocación. Despertó en mí el deseo de ser más que un médico formal, de convertirme en un investigador como mi tío, de romper las cadenas de la conformidad. Lo que había comenzado como una búsqueda de respuestas sobre mi historia familiar se transformaba en una misión personal. Tenía que explorar el campo de la medicina de una manera más intensa, cuestionando normas y buscando verdades ocultas. Con este nuevo objetivo en mente, decidí volver a la universidad en la que había estudiado. Quería hablar con algunos de mis antiguos profesores, aquellos que habían alimentado mi pasión por la medicina, y también con mis compañeros recién graduados, que quizás compartían alguna inquietud similar. La búsqueda de la verdad requeriría de un esfuerzo colectivo, no podía hacerlo solo. Al llegar al campus, el bullicio de los estudiantes me sacó del ensimismamiento. Cada uno atrapado en su propia narrativa, en sus propias luchas y sueños. Me dirigí al laboratorio donde pasé incontables horas, y a cada paso que daba, la nostalgia me invadía, pero esta vez estaba impregnada de un nuevo vigor. Al encontrar a una profesora que había sido pionera en investigación sobre enfermedades raras, sentí que la conversación que íbamos a tener sería más que un simple intercambio académico. Le hablé sobre mi descubrimiento familiar, de la curiosidad que había despertado en mí la historia de mi tío y de su investigación clandestina. Lo que buscas
no es ajeno al mundo de los médicos rebeldes, dijo ella, con una chispa en los ojos. La medicina necesita de voces que cuestionen, que se atrevan. El status quo a menudo oculta verdades que podrían salvar vidas. Si quieres ahondar en esto, deberías comenzar por revisar archivos médicos. Quizá encuentres algo interesante sobre lo que tu tío investigaba. A medida que hablaba, mis dudas comenzaban a disiparse. La intuición me decía que este era el rumbo correcto. La idea de buscar en archivos médicos, de ahondar en datos que generalmente se consideran olvidados, me fascinaba. Era un camino lleno de incertidumbre, pero también de posibilidades. Luego, mientras revisaba viejos documentos en un archivo, encontré un papel amarillento que esperaba ser descubierto. Era un informe con anotaciones en los márgenes que parecían pertenecer a mi tío. Mi corazón se aceleró. Existía una conexión tangible que unía nuestras historias, una verdad a cuya búsqueda ahora había decidido comprometerme por completo. Sin embargo, lo que leí a continuación no solo fue revelador, sino inquietante. El informe mencionaba un tratamiento revolucionario que había sido rechazado por la comunidad médica en su momento, y más alarmante aún, la existencia de un nombre asociado a una poderosa organización que, según se decía, había silenciado a quienes osaban desafiar su autoridad. Ese nombre resonaba en mi mente como un eco amenazante. Ahora tenía un nuevo propósito, pero también una pregunta. ¿Quiénes eran realmente mis enemigos en esta búsqueda de verdad? Mi decisión se sentó en mis entrañas mientras reflexionaba sobre lo siguiente. La búsqueda de mi legado era solo el principio de una historia que prometía ser más tumultuosa de lo que había anticipado. ¿Estaba realmente listo para enfrentar las sombras que se arrastraban en el camino? La noche estaba en los bordes y sabía que el tiempo no era mi aliado. Las revelaciones me estaban acercando a un nuevo horizonte. Con el informe desgastado en mi mano, me dirigí a casa, consciente de que cada paso ahora sería un enfrentamiento no solo con mi historia, sino con el futuro que estaba a punto de alterar. Al final del día, una certeza emergía. Había hecho un pacto inquebrantable con mi curiosidad y mi sed de verdad. Pero el siguiente paso requeriría un coraje que todavía no sabía si poseía. Lograría desentrañar los secretos que mi familia había mantenido ocultos. ¿Y qué precio tendría que pagar por ello? El día amaneció con un manto gris que parecía reflejar la turbulencia de mis pensamientos. La resolución de indagar en los archivos médicos me pesaba en el pecho. Aun así, lo consideraba un paso necesario en mi búsqueda de verdad. Tenía que averiguar hasta dónde estaba dispuesto a llegar por ello. Durante el desayuno, cada bocado se sentía pesado, imbuido de pánico ante lo desconocido. Una vez en la universidad, la sensación de aprehensión crecía a cada instante. Mientras caminaba hacia el archivo, las paredes parecían cerrarse. Era más que un simple edificio. Era un recinto de secretos, un lugar donde miles de voces calladas aguardaban ser escuchadas. Escogí un área alejada, rodeado de estanterías polvorientas y documentos olvidados. La atmósfera, cargada de una inquietante nostalgia, alentaba mi curiosidad y al mismo tiempo me recordaba lo que estaba en juego. Mis manos temblaban ligeramente al pasar las páginas amarillentas. Mis ojos escudriñaban cada palabra en busca de vínculos con el oscuro legado de mi tío. Sin embargo, lo que eventualmente encontré no se limitaba solo al informe perdido.
Entre los papeles hallé fotografías de ensayos clínicos desechados, pruebas que desafiaban las normas aceptadas por la comunidad médica. Uno de los documentos contenía un símbolo, un emblema que me pareció familiar. Al mirar más de cerca, recordé haberlo visto en el Museo de Historia Médica, donde se exhibían las obras de los pioneros que habían sido ignorados por el sistema. Esa conexión despertó una nueva vibración en mí, un impulso que mandaba un mensaje claro. Mis esfuerzos por descubrir más serían intrínsecamente peligrosos. Del mismo modo, noté que había ciertos nombres redactados. Algunas familiaridades me resonaban. Eran figuras relevantes en el ámbito médico contemporáneo, y otros, meras sombras, sin rostro, condenados al olvido. Cada descubrimiento me sumergía en un laberinto moral en el que era inevitable preguntarme ¿hasta dónde estoy dispuesto a llegar? Las aristas de mi búsqueda se volvían más afiladas. Analizar los documentos perdió pronto su carácter académico, convirtiéndose en una búsqueda de resistencia emocional frente al temor de las posibles repercusiones. La revelación de un tratamiento alternativo, ignorado por intereses oscuros, planteaba un dilema moral. ¿Protegería mi salud profesional si me atrevía a desenterrar los secretos de mi tío, incluso si eso pudiera poner en riesgo mi propia carrera? Cuando el reloj marcó el final de la jornada, el peso de las decisiones por tomar se instaló en mis hombros. Sin embargo, con cada pregunta que emergía, también lo hacía un sentido de propósito más fuerte. Recordé las palabras de mi profesora sobre ser un médico rebelde. La chispa de su aliento comenzó a avivarse dentro de mí. Decidí sacar algo más de provecho de esta jornada. Busqué a antiguo compañero de estudio, Raúl, un autónomo ingenioso con acceso a tecnología avanzada. Acordamos encontrarnos en una cafetería cercana, donde furtivamente me compartiría lo imprescindible para continuar mi investigación. Al entrar, sentí una mezcla de nervios y excitación. ¿Podría él ayudarme a profundizar más de lo que ya había descubierto? Sin embargo, un asomo de aprehensión me acechaba. Mientras abría la computadora portátil en la mesa, noté a una figura familiar observándome desde la entrada. Era una mujer cuya presencia me perturbaba. Era una antigua compañera, quien jamás había sido cercana, pero que representaba un jarrón de dudas sobre mi nueva búsqueda. Su mirada era intensa, como si ya estuviese al tanto de mis indagaciones. La tensión se cortaba en el aire. Sentí que mi vida profesional podría cambiar en ese instante decisivo, pero las palabras que se amontonaban en mi mente se tomaron su tiempo en articularse. ¿Cómo justificar mis acciones cuando colegas cercanos podrían estar observando cada movimiento? Recorrí la habitación con la mirada, atrapado entre seguir adelante y dar un paso atrás. La decisión estaba cerca, pero cada instante que pasaba hacia su desenlace cargaba un peso abrumador. ¿Sería capaz de desafiar lo establecido en nombre de un legado oculto y también por el honor de un solo individuo frente a un imperio de mentiras? El dilema se agudizaba en la penumbra de aquella cafetería, y el eco de una nueva revelación comenzaba a formarse. Detrás de cada sombra que acechaba había una conexión que sería peligrosa, pero potencialmente liberadora. Estaría listo para abrir esa puerta y desatar una tormenta que cambiaría no solo mi carrera, sino el tejido mismo de la verdad médica. Las sombras del pasado se acercaban cada vez más.
El instante se estiró, y el aire se volvió pesado. La figura al otro lado de la sala se acercaba lentamente, casi como si estuviera consciente del efecto que causaba en mí. Era Clara, una compañera que siempre había estado un paso adelante en términos de ambición y astucia. Su curiosidad y determinación habían sido su sello distintivo durante la carrera y ahora parecía que estaba acechando en la penumbra de mi búsqueda. «¿Te importa si me siento?», preguntó de manera casual mientras las sombras se proyectaban entre nosotros. Era evidente que ella había visto la computadora abierta, que había notado algo más profundo en mi actitud. «Solo tengo un momento», le respondí, aunque sabía que debía apurarme con el tiempo mientras Raúl me esperaba. Clara tomó asiento, cruzando las piernas con aplomo. Su mirada penetrante parecía evaluar no solo mis acciones, sino también mi mente. «¿Estás investigando algo interesante?», susurró, activando cada alarmante intuición en mi interior. Evité su mirada, optando por el brillo de la pantalla. Sin embargo, sabía que no podía apartar la atención de su inquisitiva presencia. «Nunca pensé que te involucrarías en algo así». «No es lo que parece», respondí rápidamente, sintiendo cómo el sudor comenzaba a formarse en mi frente. «¿No? Porque parece que estás a punto de descubrir un gran secreto», insistió. Su tono provocador florecía en la cercanía del peligro. A veces, la curiosidad puede llevarnos a caminos sin retorno. Con esas palabras, el peso de mis elecciones se intensificó en mis pensamientos. Tenía la oportunidad de abrirme a una aliada o caer más en el juego de un rival. Clara buscaba poder y reconocimiento como un depredador acechando a su presa. «Necesito saber si esto vale la pena», respondí, sintiendo que interrogarme a mí mismo proyectaba luz sobre mis verdaderas intenciones. La idea de un legado oculto se asentaba con renovada fuerza en mi mente. Debía desvelar la verdad, no solo por mi tío, sino por todos aquellos que quizás se habían convertido en víctimas de un sistema injusto. Clara deslizó una mano sobre la mesa, acortando la distancia entre nosotros. «Hay cosas que descubrir aquí que pueden cambiarlo todo, pero recuerda, cada elección tiene un precio». Su voz era una advertencia clara, dándome una visión de las consecuencias que podrían derivar de profundizar en este asunto. La tensión se apoderaba de la atmósfera, el eco de mis pensamientos contraponiéndose a los de ella. ¿Sería el descubrimiento de la verdad un acto de valentía o un camino hacia mi propia destrucción? ¿Y si te dijera que hay información que podría beneficiarte en esto?, añadió, inclinando la cabeza de forma intrigante. Sus palabras ya eran una invitación peligrosa, una trampa entrelazada con tentaciones. Raúl interrumpió repentinamente, acercándose con un ordenador portátil en sus manos. «Lo siento, llegué un poco tarde», dijo, pero sus ojos se centraron instantáneamente en la situación. La atmósfera se tornó opresiva, cargada de expectación. «Estaba solo en conversaciones profundas», dijo Clara, no disimulando su interés en el nuevo ingreso. Las facciones de Raúl se endurecieron por un segundo, captando la energía de la habitación. «Es mejor si hablamos en otro lugar», sugirió, pero yo estaba atrapado entre dos caminos. Clara, quien podía ofrecerme información y acceso a recursos estratégicos, y Raúl, el amigo de confianza que siempre había estado de mi lado. La opción de seguir con Clara representaba un riesgo monumental, pero también la posibilidad de abrir nuevas avenidas en esta pesquisa. Aún así, sabía que cada decisión podría tener
repercusiones no solo para mí, sino para mi futuro profesional y ético. Mientras Raúl y Clara se miraban mutuamente, pesando sus intenciones, una revelación creció en mí. Lo que había encontrado en los archivos era solo una parte del rompecabezas. Las conexiones y las verdades ocultas que estaba a punto de desenterrar no solo afectarían mi vida, sino que podrían revelar secretos que muchos habían preferido mantener en la oscuridad. ¿Estaba realmente preparado para soltar las amarras y navegar en aguas poco conocidas? El conflicto interior promulgó una verdad egoísta. Mi búsqueda por la verdad podría traicionar no solo la confianza de aquellos que me rodeaban, sino también los valores fundamentales que habían guiado mi vida profesional. Dando un paso hacia el abismo de conocimiento, supe que quedaba una elección crucial por hacer. La lucha entre mi ambición y mi ética se intensificaba, y un aviso emergía de lo más profundo. El momento de una verdad incómoda estaba por llegar. ¿Sería capaz de abrazar lo desconocido sin perderme a mí mismo en el proceso? Mientras la conversación continuaba, una sensación escalofriante me recorrió. El oculto legado de mi tío no era solo una herencia de secretos jamás resueltos, sino una invitación a enfrentar un nuevo y oscuro horizonte. Quedaba la incógnita de qué más me esperaba al acercarme a la verdad, y la sombra de mi propio destino. La tensión en la sala era palpable, y cada segundo que pasaba aumentaba la inquietud dentro de mí. Raúl, sin embargo, no parecía dispuesto a dejar que la atmósfera se tornara más densa. ¿Qué estaba pasando aquí?, preguntó con un tono que presagiaba su deseo de protegerme, pero también una curiosidad creciente. Clara sonrió en un gesto que ocultaba más que revelaba. Solo intercambiando ideas, Raúl. Nada que deba alarmarte. La forma en que pronunció esas palabras con un aire de superioridad me hizo cuestionar si mis instintos realmente eran acertados. Debía tomar una decisión. Clara parecía poseer información vital, aunque su manera de jugar con las palabras manifestaba intenciones más confusas. En contraste, Raúl representaba la lealtad y la confianza. Esa balanza se inclinaba constantemente entre el deseo de empoderarme a través de lo desconocido y la necesidad de preservarme de los engaños que tanto había perseguido durante mis años académicos. Clara, ¿qué tipo de información tienes?, me atreví a preguntar, sintiendo la curiosidad entrelazarse con el miedo en mi interior. Ella levantó una ceja, sorprendida por mi audacia. Observé cómo su rostro se iluminaba momentáneamente, una chispa de triunfo brillando en su mirada. «Hay registros que ni tú ni yo hemos visto», empezó, suavizando su tono, mientras levantaba su mano en un gesto de provocación defensiva. «Hablo de detalles sobre el legado que creías perdido, documentos que pueden cambiar tu perspectiva sobre el pasado de tu tío y posiblemente tu propio futuro en esta industria». Mis pensamientos se agitaron. Siempre había creído que los secretos eran una carga, pero en este caso parecían ofrecerme una oportunidad. ¿Podía realmente arriesgarme? En el fondo, sabía que esta búsqueda no solo se trataba de desvelar la verdad, sino de entenderme a mí mismo y mis límites. Alzar la voz para reafirmar mis intenciones era esencial. No puedo continuar sin estar seguro de las consecuencias que esto traería. Declaré finalmente, la verdad resonando entre cada palabra que pronuncié. Me sentía atrapado, como un pez en la red de mis propias decisiones. Raúl observó atentamente,
Su expresión era una mezcla de preocupación y desafío. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Te dejarás arrastrar por la tentación que Clara representa? La forma en que utilizó su nombre, casi como si fuera un amuleto que algunos desean evitar, me hizo reflexionar aún más. Era obvio que él no confiaba en ella, y eso me hizo cuestionar hasta qué punto podría fiarme de mis propios instintos. La conversación se tornó cada vez más densa, como un hilo enredado que no podía deshacer. Sin embargo, la necesidad de descubrir la verdad se alzaba como una antorcha, empujándome hacia un inevitable destino. Luchar simplemente para mantener mis cimientos parece una opción insostenible frente a la perspectiva de la revelación. Finalmente, me decidí a dar un paso adelante, un gesto inconsciente por parte de mi ser consciente. Clara, muéstrame lo que sabes. Estoy listo para enfrentar lo que venga, pero lo haré bajo mis términos. La determinación resonó en mi voz, y aunque temía lo que los próximos minutos traerían, comprendía que el verdadero desafío comenzaba ahora. Mientras Clara se preparaba para compartir lo que sabía, un silencio incómodo llenó el aire, como si el universo estuviera conteniendo la respiración. Era un momento decisivo, uno que podría cambiar el rumbo de mi vida para siempre. Pero ahora la pregunta que me atormentaba era, ¿podría manejar la verdad que estaba a punto de descubrir? ¿O sufriría las consecuencias de abrir una puerta que debería permanecer cerrada? Justo cuando Clara comenzó a hablar, un destello en su mirada pareció anunciar que había mucho más en juego de lo que había anticipado. ¿Cuál sería el precio de este nuevo conocimiento y qué sacrificios tendría que hacer para mantener mi integridad en el proceso? Las respuestas parecían más evasivas que nunca, y yo estaba a punto de entrar en un oscuro túnel no iluminado por certezas, sino por destellos de osadas revelaciones. El día despertó con una luz tensa y cautelosa, como si el sol mismo dudara en elevarse sobre un mundo lleno de incertidumbre. Alejandro, quien había navegado los tumultuosos mares del descubrimiento personal, se encontraba al borde de una revelación que podría cambiar no solo su vida, sino también su visión sobre el legado que había tanto luchado por entender. Al llegar a la cafetería, Clara lo esperó con una sonrisa que era tanto tentadora como amenazadora. Raúl, por su parte, era un eco de precaución constante, el guardián de sus valores y principios. La tensión en el aire se podía cortar con un cuchillo. Cada una de sus elecciones estaba plagada de consecuencias. «Empecemos», dijo Clara, mientras desplegaba un dossier junto a su portátil. Con cada página que pasaba, una nube de secretos se disipaba lentamente. Había documentos, artículos de investigación olvidados y un sinfín de transcripciones que hablaban de la lucha de su tío contra poderes establecidos. Era un tributo a la valentía y a la ambición que él mismo anhelaba. A medida que las palabras se deslizaban ante sus ojos, las emociones se agolpaban en su pecho. Cada párrafo revelaba no solo la historia de su tío, sino también un camino que le permitiría reivindicar su propia identidad como médico. Con cada descubrimiento, la idea de un legado como peso se transformaba en el concepto de un legado como oportunidad. Tu tío no solo desafiaba el sistema, buscaba curar a quienes estaban desamparados por éste, expresó Clara, observando a Alejandro. Tú puedes hacer lo mismo. Este conocimiento es un arma y puede ser la clave para cambiar tu comunidad. Alejandro sintió que el fuego de su pasión
renacía. Su hospitalización había sido un punto de inflexión, y el momento de enfrentarse a su historia y usarla como un impulso para el cambio había llegado. El miedo que solía asirlo comenzó a disiparse, mientras la certeza de definir su camino se asentaba en su ser. «Necesito hacer esto bien», declaró, volviendo su mirada a Raúl, quien, a su pesar, comprendió la magnitud de la decisión que Alejandro estaba tomando. «No solo quiero revivir el pasado, quiero construir un futuro que respete la verdad». Raúl asintió, sintiendo un nuevo respeto por su amigo. Respetar la verdad es lo más valiente que puedes hacer. Vamos a hacer esto juntos. En un arranque de determinación, Alejandro comenzó a trazar un plan. Les habló de su deseo de recuperar el legado de su tío, pero no con un enfoque de venganza, sino para sanar a su comunidad con el conocimiento que allí se escondía. Su camino no solo involucraría desenterrar secretos, sino también conectar con aquellos que, como su tío, deseaban desafiar el sistema. Los días se convirtieron en semanas. Alejandro se sumergió en el proceso de documentación y estudio, con Clara y Raúl a su lado como aliados. Sus encuentros eran intensos, y la magia de la investigación llenaba el aire. Juntos, comenzaron a dar forma a un nuevo programa médico que no solo incorporaría las investigaciones de su tío, sino también la filosofía de cuidar a los menos favorecidos. Finalmente, el día de la presentación del programa llegó. Alejandro, de pie frente a un auditorio de colegas y figuras influyentes, sintió una mezcla de nervios y emoción. La vida que había imaginado en su lecho de hospital se materializaba ante él como una promesa cumplida. Hoy no solo presento un programa, presento una oportunidad para cambiar la narrativa de la medicina en nuestra comunidad, anunció, su voz resonando con confianza. Reconocemos que el legado de mi familia, aunque turbulento, es un llamado a la acción. No más secretos, solo sanación. Las palabras de Alejandro eran una mezcla de coraje y revelación. Al terminar su presentación, la sala estalló en aplausos. Sus colegas comenzaron a levantarse. Unos le ofrecieron su apoyo, otros se comprometieron a unirse a su causa. Fue un momento de redención, un triunfo que trascendía los muros del pasado. Don Fernando, quien había visto todo desde el fondo de la sala, sonrió con aprobación y orgullo. En aquel instante, Alejandro estaba a punto de asegurarse un lugar en la historia no solo por ser un médico, sino por ser el sanador que su pueblo necesitaba. Días después, en su hogar, mientras las luces del atardecer iluminaban la habitación, Alejandro sintió que finalmente había forjado su identidad. No más sombras, no más dudas. Su decisión de abrazar su legado había proporcionado un camino claro hacia adelante. El legado no era su carga, sino su impulso para sanar. Había aprendido que enfrentar su historia solo había ampliado su visión, llevándolo a forjar un futuro aún más luminoso. Este era el ciclo de la vida, un constante renacer de la oscuridad hacia la luz, y Alejandro había sido el arquitecto de su propia historia. Antes de despedirnos, les invito a reflexionar sobre este viaje de transformación. Si han disfrutado de esta historia y quieren conocer más sobre relatos inspiradores que toquen sus corazones, necesitan suscribirse ahora miembro de esta comunidad. Este es el momento de mostrar su apoyo, así que dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas
descubran estas historias. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir. Su apoyo es fundamental para seguir creando contenido que inspire,